Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este webinar sobre elementos fundamentales de la evaluación económica y financiera de proyectos. Esta noche nos acompaña el ingeniero Gilmaris Baxi y nos va a dar un tremendo webinar sobre ese tema y haciendo énfasis, por supuesto, en el flujo de caja. Vamos a hacer la presentación formal de Gilmaris para que conozcan un poco su experiencia. Y repito, les agradecemos a que todos tengan los micrófonos muteados, de modo de que no haya mayor interferencia. Adelante, Diana, es tuya. Diana, ¿estás por ahí? Ok, sí, aquí estoy. Ok, ahí está. Adelante, bueno, ya arrancamos. Buenas noches. Colócala, ajá, exacto. Bueno, buenas noches. Tengo el placer y el gusto esta noche de hacer la presentación de nuestra facilitadora. Su nombre es Gilmaris Baxi. Ella es ingeniera electricista de la UNEXPO, especialista en planificación, desarrollo y gestión de proyectos. Ella cuenta con un máster en administración y dirección de negocios del IFM de Madrid. Es certificada PMP. Cuenta con 10 años de experiencia en el desarrollo de estrategias de negocios para proyectos de tecnología. Actualmente es gerente general de ventas y proyectos de la empresa GPM Instrumentación y Control. También trabaja con el área de dirección de proyectos de tecnología. Es facilitadora de eventos de ingeniería a nivel nacional. Diseño de soluciones en instrumentación y automatización. Es profesora universitaria en el área de instrumentación industrial. También trabaja como consultora y ofrece capacitación en las áreas de desarrollo de negocios, dirección de proyectos, evaluación económica, diseño de plan de negocios, venta B2M o B2B y ofertas técnicas de proyectos para diferentes tipos de contratos y licitaciones. Muchas Excelente. Gracias. Y yo presento a Diana, ingeniera industrial, de la Universidad Politécnica Santiago Mariño, tercero en petróleo, mención producción, con 15 años de experiencia en los temas de aseguramiento y gestión de la calidad en la industria oil and gas. Entonces, bueno, bienvenidos sean todos. Gracias, Diana, y gracias, Gilmaris, por estar dispuesta y por tu disposición a facilitar nuevamente este webinar muy interesante para todos. Voy a darte entonces los controles para que te encargues nuevamente, como ya tú lo sabes hacer, de poder postear. Si puedes, apaga primero, por favor, apaga todos los micrófonos tú, para que no quede ninguno encendido. No, están todos apagados por el momento, no hay mayor bulla. De todas formas, yo les pido a todos que, para que hagamos esto bien y no haya mayores interrupciones, vamos a apagarlo y después tendremos un periodo de preguntas y respuestas que con mucho gusto Gilmaris le va a responder. ¿Ok? Bueno, entonces, Gilmaris, es tuya la cámara y el control. Hola, buenas noches. Gracias por esa súper presentación. Gracias, Diana, y gracias al profesor por invitarme otra vez. Y bueno, la disposición siempre está. Nosotros tenemos que ser resilientes. Si ayer las condiciones no nos favorecieron, bueno, tomamos una ventaja de eso, aprendemos de nuestros errores, verificamos el plan de respuesta a riesgo y seguimos. Esa es la actitud que tenemos que tener, y más en estos tiempos donde de verdad el tema pandemia a nivel global nos ha sorprendido a todos y hemos tenido que reinventarnos, ¿no? Y esto es un poco parte de esa dinámica. Bueno, el día de hoy le voy a hablar un poco acerca de los elementos fundamentales en la evaluación de proyectos para el Project Manager del siglo XXI, específicamente el flujo de caja y algunos indicadores financieros relacionados con el flujo de caja. Yo
como ya me vieron, voy a apagar la cámara, pero es para mejorar el ancho de banda y garantizar que todos podamos ver el webinar sin mayores interrupciones. Como les dijo el profesor, vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas. Les agradezco que cualquier duda la pueden ir escribiendo en el chat, al final lo vamos a ver. Yo también voy a hacer algunas interrupciones para hacerles consultas y me la van a responder únicamente por el chat, ¿ok? Y entonces, bueno, vamos a ir leyendo. Yo voy a ver esto acá. Ok. Algunas recomendaciones, como les estaba diciendo, utilicen micrófonos, usen el chat para hacer sus comentarios, para hacer las preguntas, cierren todas las aplicaciones que no estén usando para mejorar el ancho de banda, incluyendo las cámaras. Y bueno, por último, recomienda este webinar a algún amigo. La idea es que estamos grabando este webinar para colocarlo en el canal de YouTube de Monjes Consultores y que, bueno, después ustedes puedan recomendárselo a alguien cuando le enviemos el link de publicación. Cuando le enviamos la invitación a ustedes, nosotros enviamos también una encuesta. Y esa encuesta me sirve un poco a mí para censar cómo estamos en el tema a nivel de project manager, a nivel de analistas de negocios, etc. La primera pregunta era ¿en qué piensa cuando le dicen flujo de caja? La segunda, la evaluación financiera es responsabilidad del líder del proyecto. En la tercera, le pedí un poco su opinión acerca del valor que le da a un project manager tener conocimientos financieros del proyecto que lidera. Y la cuarta es, ¿cuál es el impacto de nuestras decisiones de proyectos en los resultados comerciales, ¿no? O en los resultados de negocio? Y comenzando con la primera, eso me habla un poco de las expectativas. Cuando nosotros escuchamos la palabra flujo de caja, usualmente lo relacionamos con todas estas palabras. Estas son algunas de las palabras que ustedes más utilizaron en la encuesta y les voy a nombrar algunas. Contabilidad es una de las que más se menciona, finanzas, ingresos, facturación, efectivo, inversiones, pago, informes financieros, egresos, ingresos, etc. Quiere decir que en general, cuando hablamos de indicadores financieros, y en este caso del flujo de caja, nuestra mente se va inmediatamente a la parte contable. ¿Okay? Son unas pocas personas, me hablaron acerca de proyectos, negocios, compromisos, capacidad financiera, y precisamente acerca de eso es que vamos a estar tratando el webinar de hoy. El día de hoy no queremos entrar en el detalle técnico o en el detalle contable o el detalle económico, vamos a decirlo así, de la parte técnica del flujo de caja. O sea, no nos vamos a hacer expertos haciendo flujos de caja. El día de hoy vamos a hablar un poco de qué información valiosa me da esos indicadores financieros y cómo yo puedo utilizarlos o cómo yo puedo tomarlos en cuenta para medir el impacto de estos indicadores en mi proyecto y más allá. El día de hoy vamos a hablar un poco de las consecuencias a largo plazo en el POL, que es el Project Outcome Life Cycle, que es el ciclo de vida del resultado del proyecto, bien sea un producto o bien sea una actividad. Y vamos a imaginarnos este caso hipotético. Imagínense que tenemos un nuevo director de finanzas, es una empresa grande, y quiere conocer acerca del proyecto que usted lleva y que tiene una importancia estratégica para la empresa. Usted es el gerente del proyecto. ¿Qué hace? Número 1, se reúne solo con él. Número 2, envía a un especialista que lo represente. Número 3, va acompañado de un especialista. Y le voy a dar un minuto para que escriban en el chat. Los estoy leyendo. ¿Qué harían ustedes? Opción 1, opción 2 o opción 3. ¿Ok? Jenny va acompañado de un especialista, igual Edgar. Fernando va solo. Jim va con un especialista, igual María. Ok, perfecto. 1 y 3, 1 y 3, perfecto. Y me alegra que nadie mandó solo al pobre
al pobre especialista financiero o al contador o al administrador que los está apoyando a ustedes, sino que ustedes están tomando el liderazgo y bien sea que van solos o bien sea que van acompañados de ese especialista, pero no lo enviaron solo. Eso es una excelente noticia. Pues bien, la respuesta a esa pregunta realmente va a depender mucho del nivel de preparación y de conocimiento que maneja el Project Manager acerca de esos indicadores financieros, ¿ok? Entre los cuales están el TIR, que es la tasa interna de retorno, el tiempo de recuperación de la inversión, el valor actual neto y, por supuesto, ese flujo de caja proyectado, ¿ok? ¿Y dónde consigo toda esa información de mi proyecto? Bueno, en los documentos de negocio del proyecto o en el estudio de factibilidad técnico, en el caso si trabajas con otras metodologías, pero en general, previo al inicio del proyecto, hay algo de información de negocio vinculada o relacionada con lo que se espera financieramente de mi proyecto, ¿ok? Y hablando un poco de la definición, el flujo de caja de un proyecto ha sido definido a lo largo de los años de varias maneras. Cada autor le coloca como un poco más. Un momentito. Por favor, ¿hay alguien que tiene abierto el micrófono y se está filtrando ruido de fondo? Porfa, ciérrenlo para que nos podamos concentrar. Con el micrófono abierto. Ay, mira, yo puedo mandarlos a cerrar mágicamente, listo. Ok, les comentaba que los autores han ido definiendo el flujo de caja en el tiempo. Pilcher en el 94 dijo que eran movimientos de efectivo, ya sean dentro o fuera de la cuenta del proyecto, ¿ok? ¿Por qué dentro o fuera? Porque a veces lo que pasa dentro de mi organización afecta directamente ese flujo de caja del proyecto, ¿ok? Speed en el 97 dijo que el cronograma de pagos durante un periodo de tiempo que un propietario tiene que hacer para construir un proyecto típico. Entonces ya Speed, además de la primera definición, le agrega cronograma de pagos. Y es interesante porque un flujo de caja realmente es una fotografía de los ingresos y egresos de un proyecto, de una organización o de un negocio en un periodo de tiempo, ¿ok? Ashworth en 2002 también decía que los flujos de cajas intentan mostrar la entrada y salida anticipada de dinero para un negocio. ¿Y por qué anticipada? Porque los flujos de caja, cuando estamos arrancando un proyecto, son proyectados. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy planificando o imaginándome o diseñándome cómo pudiera ser esa entrada y salida de dinero durante todo el proyecto. No lo sé aún, es solamente la proyección. Y cuando hablamos de flujo de caja, una de las palabras que más sonaba era la evaluación financiera. La evaluación financiera de un proyecto se puede hacer de varias formas. Se puede hacer como una relación costo-beneficio, ¿ok? Se puede expresar también como un porcentaje de la tasa interna de retorno. Se puede expresar como el tiempo que demora la recuperación de la inversión, o también en unidades monetarias como el valor actual neto. El flujo de caja es una herramienta que acompaña a otros indicadores financieros o que se construye con otros indicadores financieros. Porque para yo construir mi flujo de caja en el tiempo, tengo que tener cuál es la tasa de interés que voy a utilizar. ¿Ok? Entonces, ninguno de los indicadores por sí solo me dan la información necesaria para yo definir si un proyecto es viable o no financieramente, sino que tengo que tener varios indicadores que se complementan para darme diferentes tipos de información. En el caso del documento de negocio, el documento de negocio o el caso de negocios del proyecto lleva, por lo general, el VAN, ¿ok? Que es el valor actual neto, y un análisis costo-beneficio,
Y dentro de los beneficios se tiene que establecer cuál es la tasa interna de retorno que están esperando los stakeholders principales o los patrocinadores o la organización que va a generar ese proyecto a largo plazo, ¿ok? Recuerden que todo proyecto lleva una evaluación financiera. No importa si es un proyecto social o es un proyecto tecnológico o es un proyecto de construcción o infraestructura. Todo debe llevar una evaluación financiera. Los indicadores de éxito que marcan los objetivos varían dependiendo del tipo de proyecto, pero para arrancar, todo proyecto debe tener en sus documentos de negocios cuánto cuesta, cuál es la relación costo-beneficio, cuál es la tasa interna de retorno. Y hablando un poco acerca de la evaluación financiera y el flujo de caja en particular, esto lo que hace es que dentro de la evaluación financiera me permite sintetizar los datos generados en los estudios que forman parte de la formulación y preparación del proyecto, es decir, el caso de negocio. ¿Ok? Además, en ese caso de negocio, en ese flujo de caja, yo resumo toda la información de los criterios de selección del proyecto. Es decir, ese documento por lo general se utiliza para saber si un proyecto es viable o no en función de unos criterios de selección, que pueden ser económicos o pueden ser de otra índole, pero el financiero y el económico siempre tiene que estar presente, ¿ok? Además, él va a reflejar los impactos positivos y negativos que realmente son atribuibles al proyecto. Porque ustedes saben que dentro del proyecto van a haber costos que son propios del proyecto, que se llevan la gestión de costos, pero hay costos que son más atribuibles a la organización porque son costos fijos de la organización, ¿ok? Entonces, bueno, en el flujo de caja nosotros dejamos de un lado esos costos asociados que no son atribuibles al proyecto. Y finalmente, el flujo de caja es una proyección en el tiempo de los desembolsos y beneficios que se van a generar con la implementación del proyecto. Y para mí, el flujo de caja es como un iceberg. ¿Por qué como un iceberg? Porque la mayoría de la gente piensa que el flujo de caja solamente sirve o solamente me da información durante la evaluación financiera, ¿ok? O sea, al principio del proyecto. Pero realmente el flujo de caja tiene muchas aplicaciones. El flujo de caja me permite medir el impacto en el negocio, me permite medir la rentabilidad, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, me ayuda en la proyección del tiempo de recuperación de la inversión del producto o servicio, y lo más importante, en mi caso, o en mi opinión, es que el flujo de caja me ayuda con la alineación financiera de la organización. Es decir, cuando yo armo la planificación de los costos asociados a mi proyecto, yo tengo que ir de la mano con los recursos disponibles en la organización. O sea, tengo que alinearme a eso, porque me puede pasar que yo necesite dinero para el proyecto y la organización no lo tenga y me retrasa el proyecto. Entonces, es importante que nosotros manejemos el flujo de caja de nuestro proyecto. Así nosotros como Project Manager no lo hagamos, ¿ok? No necesariamente nosotros tenemos que hacerlo. Hay financistas, hay analistas de Siendo, él me permite medir la rentabilidad. Y la rentabilidad de tres formas. La rentabilidad del proyecto. Se fue el audio. Ok, ¿me escuchan? Tengo un mensaje de Jean que se fue el audio. Está regresando, volvió. Ok, perfecto. Ya te escuchamos, Yelmari. Te escuchamos. Ok, perfecto. Les comentaba que la rentabilidad del proyecto se mide de tres formas. La rentabilidad del proyecto per se, la rentabilidad del inversionista, que es súper importante, ¿ok? A cuando estábamos con el iceberg, perfecto. Ya ahorita volvemos al iceberg. Y algo muy que tienen que tener en consideración es que el flujo de caja también me permite medir la capacidad de pago de mi proyecto.
Volviendo un poco para atrás, les comentaba que el flujo de caja es como un iceberg porque la mayoría de la gente solo piensa que el flujo de caja es para hacer la evaluación financiera del proyecto, es decir, al principio. Pero el flujo de caja me permite medir el impacto en el negocio, además me ayuda en la proyección de cuánto es ese tiempo de recuperación de la inversión de mi producto o servicio en el tiempo. Y lo más importante es que me ayuda a alinearme financieramente con la organización que está patrocinando el proyecto. ¿Ok? Y esto es bien importante porque si nosotros no estamos alineados con la organización, nos puede pasar que necesitemos recursos para el proyecto y la organización no tenga el efectivo disponible. ¿Ok? Normalmente las organizaciones grandes y pequeñas no tienen el total del monto del proyecto al principio, sino que se establecen convenios con financistas o bien sea por avances, o sea que voy avanzando, voy facturando, recupero parte de esa inversión y ahí es que voy construyendo ese flujo de caja. ¿Okay? En los pagos por evaluación. Entonces, si yo no me alineo financieramente con la organización, es decir, saber cuándo hay dinero y cuándo no, yo puedo poner en peligro el proyecto, ¿ok? Porque me pudiera quedar sin fondos. Esto, como les había dicho, hay 3 formas de medir rentabilidad. Puedo medir la rentabilidad del proyecto per se, puedo medir la rentabilidad del inversionista y, súper importante, la capacidad de pago del proyecto. O sea, a veces nosotros hacemos la programación de las tareas en función de lo que se puede hacer más rápido, más lento, las dependencias que tenemos, dependencias duras, dependencias blandas, o sea, nos vamos muy a esa parte técnica para la planificación. Pero hay algo bien importante, y es que si no alineamos la disponibilidad de fondos con esa planificación, hay probabilidades que nos quedemos sin dinero, que hayan contratistas que no se cumplan los plazos y las negociaciones, etc. Entonces, cuando estamos en esa etapa de planificación del proyecto, es bien importante que tengamos en cuenta la capacidad de pago del proyecto en sí y cuándo van a estar disponibles los recursos. ¿Ok? Y bueno, la rentabilidad del inversionista, porque el inversionista, el stakeholder, el sponsor, la persona que está dando, la institución que está dando el dinero, necesita saber si eso va a cubrir sus expectativas, ¿ok? Y esas expectativas se encuentran, adivinen dónde, en los documentos de negocio, en el plan de beneficios de los interesados principales o los sponsors o la organización, como lo estén manejando, ¿ok? Allí es donde están las expectativas financieras de los beneficios que debe generar el proyecto durante y después de la ejecución del mismo. Y Bill Kay, que es una persona que escribe para el PMI.org, para el PMI Global, él en 2014 escribió un artículo de varios conceptos que los project managers debemos manejar acerca de los flujos de caja. Yo rescaté solamente 4, que para mí son los 4 más importantes y que tenemos que manejar. Si no lo conocemos, debemos buscar asesoría o buscar a algún financista, algún economista, el contador, la persona que nos está ayudando con esa parte financiera para aclararlos, ¿ok? El primero es el método de depreciación. La depreciación es la forma como se plasma contablemente un activo. Es decir, algo que tiene una cantidad de vida útil en el tiempo y que normalmente pasa a ser parte del capital. ¿Qué pasa? Cuando yo compro, por ejemplo, un edificio y ese edificio tiene, o una máquina, vamos a ir a una máquina que es más fácil que se deprecie. Tengo una máquina, esa máquina tiene un tiempo de vida de 10 años, ¿ok? Entonces, yo contablemente ese valor de la máquina lo tengo que incorporar en mi contabilidad o mi flujo de caja a través de la depreciación.
o sea, el valor anual que tiene esa máquina que yo voy a disfrutar durante ese periodo de tiempo, ¿ok? Hay 3 métodos que son los más comunes. El primero es línea recta, segundo es porcentaje fijo, el tercero es saldo decreciente. El que yo he visto más en proyectos es línea recta, en donde se deprecia linealmente todos los años, ¿ok? Pero eso depende del criterio financiero de su organización. Entonces es algo que ustedes deben averiguar. Lo segundo es la tasa de impuesto. ¿Cuánto pagamos o cuánto paga el proyecto en impuestos? ¿Ok? Si lo que estamos construyendo es atribuible a impuestos, o a lo mejor hay más bien un incentivo de exoneración de impuestos en ese proyecto, porque hay una ley o hay, no sé, hay alguna estrategia del gobierno nacional para promover la construcción de, o para promover servicios de, entonces más bien les exoneran impuestos. Eso puede pasar. Lo importante es que nosotros sepamos cuál es la tasa de impuesto que manejamos, si es aplicable o no, porque eso varía mucho de país a país. ¿Okay? En el caso de Venezuela, nosotros tenemos el impuesto sobre la renta. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es bien importante. Lo otro que tenemos que conocer es el tiempo de payback. Y ese tiempo es el tiempo de recuperación del dinero durante la evaluación. Ese tiempo está muy asociado al riesgo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un proyecto donde el payback, o sea, la recuperación de mi dinero, es muy largo, el proyecto se hace más riesgoso, inclusive empezando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque algo, ya te comento, porque algo que tenemos que ver es que nosotros no vamos a controlar todas las variables asociadas a ese proyecto en el tiempo, después que nosotros salgamos. O sea, nosotros como Project Manager terminamos la ejecución, pero ese proyecto para que genere dinero, ahora es que le falta. Y si el tiempo de payback es demasiado largo, nos va a pasar que se va a hacer más riesgoso. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Respondiendo a tu pregunta, el porcentaje fijo es que se deprecia anualmente 10%, 15%, 20% del valor. En los primeros 5 años se deprecia un valor y más adelante ahí se está escuchando otra vez ruidito de fondo. Vamos a ver. Por favor, silencien los micrófonos. Si alguien puede silenciar los micrófonos, yo... Por favor, apreciados colegas, con el webinar, te lo vamos a agradecer, ya que está entrando ruido foráneo, y de esa forma pues no vamos a poder entender la explicación de nuestra colega Gilmari. Por favor, se lo agradecemos. Yo prefiero que lo hagan ustedes y no tener que hacerlo yo. Entonces, bueno, vamos a continuar, Gir. ¿Sí? Ok. Yo puedo decir que un activo se evalúa más rápidamente los primeros 5 años y le asigna un porcentaje fijo. Y los siguientes años, el resto, ¿ok? Yo puedo decir también que todos los años se va a devaluar un porcentaje tal. Pero el de línea recta es la cantidad de la vida útil dividida entre el tiempo. Es decir, si son $10,000 y la vida útil son 10 años, él va a depreciarse $1,000 cada año. ¿Ok? Eso es más o menos la diferencia. Como les dije, la idea no es que nos volvamos especialistas. La idea es que entendamos cómo funcionan en nuestras organizaciones y cuál es el método que se estila. Porque eso no lo definimos nosotros como Project Manager. Eso por lo general lo define el departamento financiero o el departamento de administración o el departamento contable. Se llaman de diferentes formas. Lo más importante de eso es eso. Los equipos, las máquinas, por lo general son depreciables. Las herramientas dependen de la herramienta.
Para que un equipo, una herramienta sea parte de un activo del proyecto, tiene que haber un criterio financiero. En algunas organizaciones es por el monto, en otras organizaciones es por el tiempo de vida útil, como lo habíamos hablado. Entonces, eso va a depender, y eso es precisamente el último punto, que es diferenciar un gasto de capital de un gasto operativo. Los gastos de capital son los activos, ¿ok? Y esos activos se deprecian. Los gastos operativos no lo son, ¿ok? Y es bien importante porque a lo mejor una máquina que la voy a utilizar solamente durante el tiempo del proyecto, lo tomo como un gasto operativo y no como un gasto de capital. ¿Cuál es el criterio? El criterio lo establece la organización o lo establece la parte financiera o el sponsor. O sea, debe haber alguien financieramente hablando que se haga responsable de los criterios. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los gastos de capital no van como egresos, sino que van al capital, valga la redundancia. Y los gastos operativos sí cuentan como egresos y me reducen la utilidad. Entonces es bien importante cuál es el criterio que tomamos, porque dependiendo cómo manejemos esos costos, me pueden disminuir la utilidad en el tiempo, ¿ok? Y a lo mejor si era un activo que lo pudiera, o sea, que puede sobrevivir más allá del proyecto y que puede quedar para la organización, ¿ok? Entonces, eso es importante. Algunos elementos técnicos, vamos a decirlo de esa forma, del flujo de caja. Como les estaba diciendo, lo primero son los ingresos, ¿ok? Esos ingresos son afectos a impuestos, luego vienen los egresos y los gastos no desembolsables. Y esos gastos no desembolsables precisamente son los gastos de depreciación, por lo general. Luego viene un subtotal, que es la utilidad antes de impuestos, le resto esos impuestos, ¿ok? Y luego viene el ajuste por gastos no desembolsables. Es decir, vuelvo a sumar esos gastos de depreciación, los coloco porque no es un egreso per se, ¿ok? Después vienen los egresos no afectos a impuestos y los beneficios no afectos a impuestos. Un beneficio típico en proyectos no afecto a impuestos es el costo de desecho del activo al final de la vida útil, ¿ok? Cuando ya el activo se depreció todo lo que se iba a depreciar, al final eso genera un costo de desecho, que es el costo por el cual yo puedo vender ese activo o lo que me queda. Hay que ver cómo manejan el criterio, pero ese gasto o ese beneficio es bien típico en un proyecto. La suma algebraica de esos tres subtotales me da el flujo de caja, ¿ok? Esto es un ejemplo típico de un proyecto de una proyección a 5 años, en donde van a ver que hay ingresos, los egresos están como costos operacionales, costos de mantención y costos de administración. Los seguros también están como egresos, luego vienen las depreciaciones y se saca el subtotal que les dije, que es la utilidad antes de impuestos. En este caso se les colocó un impuesto del 15%, viene la utilidad después de impuestos, se vuelven a sumar esos gastos no desembolsables, que habían visto que se restaban arriba, luego vienen las ganancias de capital o los ingresos no adeptos a impuestos, las inversiones y la recuperación de valores residuales, que en este caso es esos ingresos adicionales que les estaba mencionando. En este caso, por ejemplo, esa recuperación de valores residuales o valores de desecho lo vemos en el año 5. Significa que alguno de estos equipos que se estaba depreciando, al final de su vida útil era el año 5. ¿Ok? Y bueno, como otros datos, como les decía, que el flujo de caja siempre va acompañado de otros indicadores, vamos a ver el valor actual neto con una tasa interna de retorno del 12%, me da ese total, ¿ok? Y el impacto económico en la organización no me lo da solamente ese flujo de caja del proyecto, sino que pesa más bien el flujo de caja del producto, que es un flujo de caja que realmente va agarrando su valor en el tiempo,
¿ok? Porque es el flujo de caja del resultado de ese proyecto que yo ejecuté. Y es donde yo no voy a tener control, pero toda la gestión que yo haga, debo hacerla mirando ese futuro, porque ese futuro es el que le va a dar a la organización todos los beneficios que estaban esperando, ¿ok? Por lo general, en la gran mayoría de los casos, cuando termina el proyecto, no se ha recuperado la inversión, sino que es algo que en el tiempo se va a recuperar. Pero hay excepciones. Por ejemplo, los proyectos de servicios, recuerden que un proyecto es un esfuerzo temporal que produce para producir un producto, un resultado o un servicio único. Muchos proyectos de servicios donde yo puedo ir facturando y cobrando por valuaciones, pudiera al finalizar el proyecto tener gran parte de los beneficios ya en mis arcas, porque ya lo facturé, o sea, eso pudiera pasar, pero no es el común. El común es que la recuperación del proyecto viene después. La tasa que hablamos ahorita, que es el valor presente neto o el valor actual neto, ¿ok? Ese 12% es el TIR. El BPN como tal, o el BAN, es el valor económico de cuando yo proyecto el valor final o la suma final de todos los periodos a ese porcentaje o a esa tasa, ¿ok? Cuando nosotros calculamos valor actual neto o valor presente neto, ¿ok? Yo lo calculo utilizando una tasa interna de retorno o una tasa de descuento, ¿ok? En el caso del flujo de caja, yo voy a utilizar es la tasa interna de retorno ideal, porque yo necesito recuperar ese dinero a ese interés, ¿ok? Ese interés es lo que ganan las personas o los inversionistas por financiarte, es lo que ellos cobran por financiarte. Entonces, yo calculo BAN o BPN es con una tasa de descuento y en el caso del proyecto, el flujo de caja, lo calculo es con la tasa interna de retorno proyectada o la tasa interna de retorno real, ¿ok? Marianny, fino, seguimos. Entonces, bueno, les comentaba un poco de esto, porque nosotros en gestión de proyectos no hablamos de flujo de caja. Bueno, lo vimos, ¿no? En la primera encuesta, cuando les decimos flujo de caja a Project Manager, no lo relacionan con el proyecto. Muy pocas personas dijeron proyectos, o gestión, o no sé, PMP, PMI. O sea, las palabras que le vienen a la cabeza a los project managers es contabilidad, finanzas, ingresos, egresos, etc. Y la cuestión es porque nosotros no hablamos de flujo de caja, nosotros hablamos de ciclos de vida, ¿ok? Y el ciclo de vida del proyecto se debe diferenciar, o necesitamos nosotros estar bien claros que está separado y junto a la vez. Es una proyección al tiempo que dura el proyecto, ¿ok? Y el ciclo de vida del producto es una proyección a todo el tiempo que va a durar el resultado de ese proyecto, ¿ok? Y ese resultado puede ser un producto. Cuando nosotros hablamos del ciclo de vida del proyecto, por lo general es hasta cumplir los objetivos, porque a veces no se cumplen, ¿cierto? Pero yo tengo mi ciclo de vida bien definido por etapas: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Y una vez que hago mi cierre, ya yo terminé, ya cierra ahí el ciclo de vida. Lo que les estaba comentando, yo no he recuperado todavía esa inversión, todavía yo no he cumplido con ese plan de beneficios que ofrecieron, que alguien más calculó por mí, ¿ok? De que ese proyecto que yo acabo de terminar va a generar. ¿Dónde va a estar esa inversión? ¿Dónde vamos a recuperarla? En el ciclo de vida del producto. Y el tema del ciclo de vida del producto, cuando hablamos de producto, es que no depende del project manager,
depende más del mercado, ¿ok? Porque mercados más dinámicos acortan el ciclo de vida. Es decir, si yo estoy en un proyecto para, por ejemplo, un celular nuevo, un smartphone, y yo termino mi proyecto exitosamente, el smartphone cumplió con todos los requisitos, yo cerré el proyecto y luego lo paso a la organización. La organización se encarga de introducirlo al mercado, ¿ok? Y él va a tener su propio ciclo de vida ahora. Ese ciclo de vida es introducción, crecimiento, madurez y declive. Y dentro de los requisitos del proyecto, mi ciclo de vida del producto estaba proyectado para 5 años. Resulta que en el año 2 pasa algo en el mercado donde cambia drásticamente la tecnología y mi equipo se hace obsoleto. Esa etapa de crecimiento se va a ver afectada por ese factor externo al producto, ¿ok? Y la madurez y el declive se acortan muchísimo y ahora el ciclo de vida de ese producto se va a hacer mínimo, ¿ok? Entonces, hay cosas que no van a depender de nosotros, porque ya es más hacia el mercado. Cuando hablamos de un activo, ¿ok? Porque puede pasar que no es un smartphone que estamos haciendo, puede ser que estamos construyendo una fábrica de helados, por decirles algo, de bloques o de cualquier cosa, una fábrica, un activo, ¿ok? Ese ciclo de vida de mi proyecto igual va a ser hasta cumplir los objetivos. Ese ciclo de vida de mi proyecto, si es un proyecto de infraestructura, pudiera llegar como sus fases generales, diseño, construcción, commissioning y el arranque, ¿ok? Y yo lo entrego a la organización. Y este tipo de proyectos, cuando son activos el resultado, los paybacks son muchísimo más largos, porque no es lo mismo recuperar la inversión de investigación y desarrollo de ese proyecto que yo generé de un smartphone, que recuperar toda la inversión que yo haga en esa fábrica, que esa fábrica debe empezar a operar, y a lo mejor su punto de equilibrio cuando pagó el proyecto es el año 5, el año 10, porque son proyectos de envergadura, ¿ok? Entonces, el payback es mucho más lento y hay algo que afecta directamente a ese ciclo de vida del activo, que son los costos relacionados a la operación y al mantenimiento. ¿Por qué? Porque si yo hago un activo, o sea, el resultado de mi proyecto es un activo, y yo no tomo en cuenta esos costos, eso puede matar el ciclo de vida y al flujo de caja de ese activo y hacer que el payback se haga mucho más largo de lo que se había estimado. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que todo lo que hacemos en nuestro ciclo de vida del proyecto va a impactar de una forma u otra, al ciclo de vida de mi resultado, es decir, de mi activo. Gracias, José. Sí, una línea de transmisión es un activo, ¿ok? Me va a durar cierta cantidad de años y es muy importante que cuando yo haga el diseño yo tenga que tomar en cuenta cuál va a ser el mantenimiento típico y cuáles van a ser los costos de operación. Y en función de eso escojo a lo mejor el mejor diseño. Entonces sí, es bien importante que nosotros cuando ya estamos visualizando nuestro ciclo de vida del proyecto, no veamos hasta la punta de la nariz, como decía el profesor Bernardo, sino que veamos más allá, porque todo lo que nosotros hacemos en nuestro ciclo de vida del proyecto va a impactar al ciclo de vida de ese producto o de ese activo resultante de mi proyecto. La siguiente pregunta que les hice a ustedes expertos era si la evaluación financiera es responsabilidad del líder del proyecto. Y adivinen que dijeron que sí. El 85% de los encuestados dice que sí, que la evaluación financiera es responsabilidad del líder del proyecto. Y eso de verdad me contenta muchísimo, que estén claros que aunque haya una persona externa
que me haga los cálculos de mi tasa interna de retorno y de mi valor actual neto, mi valor presente neto, porque nosotros no somos especialistas en eso, nuestra responsabilidad como project manager sigue siendo la evaluación financiera durante la ejecución y viendo más allá de cómo nosotros a través de nuestro proyecto vamos a lograr cumplir los objetivos, ¿ok? Esos objetivos que ustedes colocan en el acta de constitución y también el plan de beneficios que está en el caso de negocio del proyecto. Entonces, en función de eso, Diego Escobar, en 2016, él también escribió un artículo bien interesante que choca un poco, ¿no? Porque él decía, ¿qué tan seguros estamos como gerentes de proyectos de que nuestros proyectos crean valor y no lo destruyen? Y yo leyéndolo decía, bueno, pero es que nadie en su sano juicio quiere destruir el valor de su proyecto. O sea, todos como profesionales siempre queremos agregar valor. Pero creo que él se refería más, era el tema de esto, del ciclo de vida del producto, del ciclo de vida del servicio, del ciclo de vida del activo que va más allá. Si nosotros no somos conscientes de esas métricas que debemos usar para garantizar la creación de valor, entonces se nos puede escapar de las manos. ¿Okay? La tercera pregunta se las hice a ustedes en la encuesta, pero se la vamos a revisar más adelante. Y para mí, los project managers y las habilidades de negocios y estratégicas del project manager es ese puente entre la gestión integral del proyecto y la generación de valor a la organización. ¿Okay? Y visualícenlo así. Nosotros como project manager tenemos que ser esa unidad conciliadora para lograr alcanzar los objetivos, tanto los objetivos técnicos de gestión como los objetivos de negocio. ¿Okay? Y en la medida que nosotros seamos más conscientes de que nosotros somos efectivamente ese puente, créanme que vamos a tener una gestión más enfocada, más estratégica al valor y a la creación de valor de negocio en nuestros proyectos. Y eso lo van a ver las organizaciones. Eso se va a notar en nuestra gestión. ¿Ok? Y mosca con esto, no estamos hablando de corrupción del alcance ni de meter alcance adicional, nada de eso. ¿Ok? Generar valor, lo vimos en el webinar pasado, los que no pudieron acompañarnos, los invito a que lo vean en YouTube. Generar valor es en varias etapas, o sea, yo puedo generar valor teniendo un impacto positivo en mi equipo, yo puedo generar valor mejorando la eficiencia de mi proyecto, yo puedo generar valor, por supuesto, con los beneficios, también puedo generar, o sea, hay muchas formas de generar valor, con la innovación, con la visión de futuro que mi proyecto aporta a la sociedad o a la organización donde estoy. ¿Okay? Entonces tenemos que hacernos conscientes de que nosotros como project managers somos ese puente. Porque el éxito de un proyecto no está definido solamente por la gestión, es decir, el alcance, el costo, el tiempo, la calidad, etcétera. ¿Okay? Eso es solamente uno de los requisitos. El éxito de mi proyecto, además, está en asegurar que mi proyecto administre adecuadamente sus recursos, y por eso estamos hablando hoy de flujo de caja, está en monitorear los riesgos y tener un plan de respuesta adecuado, y también depende de factores externos que no puedo controlar, como es el mercado, las competencias, los productos sustitutos. El ejemplo que yo les daba de un iPhone, imagínense que llegue otro, o un smartphone, perdón, se me fue. No estoy haciendo publicidad de iPhone, por si acaso. El ejemplo que yo les daba del smartphone, imagínense que esa nueva tecnología disrumpe el mercado y hace que mi equipo sea obsoleto. Eso no lo podía prever, o quizás sí. Quizás si me hubiera enterado mejor de lo que estaba pasando a mi alrededor, pude haber hecho algo que marcara la diferencia. No lo sabemos, pero es importantísimo que nosotros estemos siempre pensando y viendo alrededor nuestro cómo está el mercado, cómo está la competencia, cómo están los productos sustitutos. Esas cosas que nosotros no controlamos, pero que son importantes y que además son vitales para el
éxito de nuestro proyecto. Es decir, desarrollar el pensamiento estratégico. Les voy a dar, ¿cómo se llama? Publicidad. Este mes en LinkedIn estoy publicando 4 artículos todos los lunes 1 acerca de desarrollar el pensamiento estratégico y cómo los project managers podemos empezar a cultivar ese hábito de desarrollar el pensamiento estratégico. Se los recomiendo porque precisamente es para esto, ¿ok? Para ver cómo está alrededor, para ver adentro de mi casa, pero también tengo que ver a los vecinos. Algunos otros indicadores asociados al flujo de caja que nos ayudan a visualizar el valor del negocio y de nuestros proyectos. El flujo de caja en sí es una técnica, una herramienta bien importante, pero el flujo de caja puede tener un enfoque contable, que es el enfoque que nosotros normalmente conocemos, o puede tener un enfoque económico, cuando usamos el IVA. El IVA es el Economic Value Added, fue inventado en la década de los 80 y realmente es una medida del desempeño financiero de una compañía basada en la riqueza residual, calcular deduciendo el costo de capital de su ganancia operativa. Es decir, en los flujos de caja normal, en contabilidad, nosotros no consideramos el costo de capital, solamente el costo de la deuda, es decir, el costo de los intereses que tenemos que pagar por el financiamiento, el costo de las cuotas de los préstamos a los bancos, etc. Pero con eso los accionistas no son tomados en cuenta, ¿ok? O no son tomados en cuenta en las acciones o en las decisiones de la gestión. Y tampoco se mencionan los riesgos en contabilidad. O sea, en contabilidad o en la parte contable solamente ve los números, que es lo real, es lo que yo pongo en los libros, ¿ok? Pero no hay una relación entre riesgo y recompensa, ¿ok? Que para un inversionista, o sea, el que va a poner su plata para financiar el proyecto, sí es importante. Él necesita saber si ese proyecto le va a generar dinero, le va a generar riqueza, más allá del riesgo que tiene. Y entonces ellos introducen ¿ok? A través del NOPAT, que es el beneficio operativo neto después de impuestos, y el famoso costo de capital, que es cuánto cuesta el yo usar el dinero de esos inversionistas, ¿ok? Y esto es un poco cuál es la diferencia cuando yo lo veo como un modelo contable o como un modelo económico. ¿Tenemos nosotros que aprender a calcular el IVA? No, y no el IVA del impuesto, sino por EVA. Nosotros no tenemos que aprender a calcular. Nosotros lo que tenemos que saber es que el EVA o el IVA es un indicador financiero que me permite tener una idea real del beneficio para los inversionistas. ¿Por qué? Porque un proyecto con un IVA positivo va a generar riqueza porque paga el costo del capital, la deuda y el retorno a las inversiones por el nivel de riesgo requerido o aceptado. Por lo tanto, la empresa no solamente adopta proyectos que maximicen el tiempo de recuperación de la inversión, sino que además deben seguir adelante con cualquier proyecto que tenga un EVA positivo. Porque me dice que más allá del riesgo, más allá de la deuda y más allá del retorno a los inversores, eso va a generar riqueza. Entonces, es un indicador económico importante para la parte de financiamiento para los inversores. Otro indicador importante es la curva J. La curva J es la curva típica de un flujo de caja. Vamos a ver, la parte negativa es la inversión de salida o el gasto, y la parte positiva es la entrada de ingresos o el rendimiento. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esa curva J y el flujo de caja en general, como les estaba diciendo, va acompañado del VAN o del valor actual neto o el valor presente neto, que se le conoce de muchas formas, ¿ok? Y también va acompañado de esa tasa de descuento o la tasa de rendimiento, la tasa de interés efectiva de esos flujos de efectivo. Porque yo construyo mi flujo de caja usando mi TIR para generar un BAN. ¿Ok? Entonces, esos 3 indicadores más el EVA me permite
poder sacar información importante cuando yo vea un flujo de caja de una forma económica, vamos a decirlo así, o con un perfil económico. Y Tim Podesta el mes pasado publicó un artículo en el PMI Global donde él decía que esto es un acrónimo que se llama SCORE, anotación, para acordarnos cómo debemos hacer ese flujo de caja. ¿Ok? Y este flujo de caja que habla Tim es el flujo de caja del producto, o sea, del resultado, el flujo de caja integral, vamos a decirlo así, o el POL, que es el Product Outcome Life Cycle, ¿ok? Y él nos daba estos tips que me parecieron bien chéveres para presentárselos, para que se acuerden qué lleva el flujo de caja. Lo primero que lleva el flujo de caja es el sanction o la sanción, el punto de decisión de inversión financiera. Eso es al principio. Luego tenemos que saber cuál es el costo de capital, que es el costo de salida de ese proyecto, que lo vimos, ¿ok? Luego viene el Operating Startup, que es el arranque, que es básicamente, en el flujo de caja lo vamos a ver, el fin de los gastos, el inicio de los ingresos. Es decir, terminó la ejecución de mi proyecto, ahora empieza a generar ingresos, ¿ok? Y el revenue stream, que es la R, es el ingreso durante todo ese tiempo de vida que yo estoy esperando del resultado del proyecto. El endurance of asset es realmente el tiempo, o sea, esa cantidad de periodos que es la vida esperada como tal del resultado. La diferencia entre R y E, que R es el valor en dinero y E es el valor en tiempo, ¿ok? Esto es un flujo de caja de un proyecto. Típico, ¿ok? Este lo conseguí en una bibliografía y me pareció interesante porque tiene un poco de todo para mostrárselo. Van a ver que hay un ingreso operativo negativo porque en este caso en particular, no están metiendo las inversiones como ingresos, ¿ok? Solamente están contando los egresos que son los costos. Hay una carga de capital creciente y el EVA o el IVA está decreciente. Es decir, él no está generando ganancias, lejos de eso, ¿ok? Los valores de descuento se calculan, los valores actuales, bajo la tasa de costo de capital. Lo importante aquí es que vean que este es un proyecto de 12 meses, donde típicamente mi flujo de caja yo lo hago los primeros 3 meses, que son los meses más críticos, y luego hago una proyección a 12 meses. ¿Quién define eso? Bueno, el departamento financiero, el departamento administrativo, el departamento contable. Nosotros no lo definimos, ¿ok? Va a depender mucho de la duración del proyecto. Si ustedes tienen un proyecto de 3 meses, de 6 meses, no vale la pena quizás hacerlo cada 3 meses porque nada más van a poder hacer 2 proyecciones de flujo de caja. De todas maneras, recuerden que el flujo de caja me sirve para alinearme con la organización. Durante la ejecución, mi gestión de costos, yo lo manejo con otras técnicas, como la técnica del valor ganado. ¿Okay? Ayer en la mañana me hacían una pregunta acerca de eso, si yo consideraba que era importante el hacer este ejercicio de flujo de caja versus el flujo de caja real. Y por supuesto es importante porque eso me da un indicador de cómo estoy. Y el valor ganado me dice además cómo estoy en función de la planificación y del avance real del proyecto. Entonces, bueno, todos los indicadores que ustedes puedan tener que les den información estratégica, tómenlo, porque eso los va a ayudar a ustedes a tomar decisiones más eficientes o más inteligentes, ¿ok? Y esto es el flujo de caja del producto, ¿ok? Del resultado. Y este flujo de caja, van a ver que el año 0 es prácticamente donde terminó mi proyecto, ¿ok? Ese es el año 0 del producto. Recuerden que les dije, POL es Project Outcome Life Cycle, o sea, el ciclo de vida del resultado del proyecto. Entonces van a ver que hacia el final del año 5, ya el proyecto está en declive, el producto. ¿Se acuerdan que les dije? El producto tiene introducción, crecimiento, madurez y declive, ¿ok? En este caso podemos ver o podemos inferir que la introducción es en el año 1, entre el 1 y el 2, vamos a decir que el 1, entre el 2 y el 3 tenemos crecimiento
ya el 4 es madurez y quizás el 5 es un declive. Pero bueno, como les dije, estamos asumiendo en función de los números que vemos. Necesitamos más información para poder dar una opinión realista y, ¿cómo se llama? Imparcial, ¿ok? Pero sí es importante para nosotros construir ese pool o para nosotros poder verificar qué es ese pool, los ingresos. ¿Cómo yo calculo esos ingresos? Son, bueno, previsiones de marketing, puedes calcular más o menos cuál es el precio, cuál es la cuota del mercado. Eso lo hace mucho la gente de ventas, la gente de marketing de la organización en el caso de los productos. Cuando son activos, yo puedo hacer un plan, una evaluación del tiempo de recuperación en función de la producción promedio anual que va a tener esa planta o ese activo, en función de la cuota de mercado, es decir, cómo están los precios. Si tenemos, por ejemplo, una plataforma petrolera, yo puedo hacer una proyección más o menos a los indicadores actuales del mercado con el precio del crudo, ¿ok? Y con esa información yo hago ese flujo de caja proyectado. Por eso es que ustedes ven que cuando los precios del mercado bajan, el del crudo, el cobre, el hierro, etcétera, se paran los proyectos. Lo primero que se para son los proyectos, porque hay que volver a reevaluar, a ver esa proyección en el tiempo, cuánto va a ser esa tasa interna de retorno, en cuánto tiempo me va a dar el payback, porque recuerdan lo que les dije, mientras más largo es el tiempo de payback, es más riesgoso a nivel de inversión. Entonces, por eso es que ustedes ven que apenas bajan los precios de cualquier cosa, los proyectos relacionados en ese rubro se paran, porque hay que volver a sacar cuentas y ver cómo vamos ahora con estas proyecciones más reales. Los egresos lo podemos calcular en los gastos operativos, costos de ventas, costos generales, costos de administración, y en el caso de los activos, los egresos son los costos de operación y los costos de mantenimiento, ¿ok? Y los costos administrativos de mantener ese activo funcionando en producción. Los gastos no desembolsables de igual forma van a ser esos costos de depreciación de mis activos, y bueno, el EVA es los resultados operativos, ¿ok? Que los vamos a ver, en este caso se ve a partir del año 3, pero vamos a decir que produjo ganancias más altas, porque yo esperaba, no sé, $100,000 y ya en el año 3 ya tengo los 100,000. Ya a partir de allí estoy excediendo las expectativas de ese plan de beneficio original. ¿Okay? Y bueno, la tercera pregunta es, ¿cuál es el impacto de nuestras decisiones de proyecto en los resultados de negocio, en los resultados comerciales? Que fue la pregunta que hizo Diego Escobar en su artículo. Y yo se las envié a ustedes, ¿no? Y me parece excelente porque las respuestas, o algunas de las más populares, es la satisfacción de las partes interesadas, decisiones ganar-ganar para que el impacto sea positivo, la respuesta oportuna al mercado, que es súper importante, el ganar y expandir el mercado, el reconocimiento, el posicionamiento de la marca, del producto, del servicio, el desarrollo de la unidad de negocios, y todo eso lo que está haciendo es construyendo el valor de negocio de mi proyecto. Entonces, el impacto de mis decisiones durante la ejecución de mi proyecto, durante la planificación y durante la ejecución, es esa construcción del valor de negocio que vamos a tener en nuestro proyecto. Y cada una de las cosas que nosotros hacemos va a impactar directamente en la riqueza o en la ganancia o en el plan de beneficios que tiene ese proyecto. Empezando por los riesgos. Por eso es que tengo que tener una buena identificación de los riesgos conocidos, tengo que tener un excelente plan de respuesta a riesgo y, muy importante, tengo que tener la reserva de gestión adecuada. Y recuerden que en proyectos yo tengo el presupuesto con unas reservas de contingencia para los riesgos conocidos, esos que yo sé los que pueden pasar porque mido su probabilidad de impacto, etc. Y tengo además una reserva de gestión para los riesgos no conocidos, ¿ok? Que son esos que me pueden tumbar el proyecto. Entonces yo tengo que ir con guante de seda porque tengo que conseguir el equilibrio para esa reserva de gestión, ¿ok?
Otra cosa que me afecta el valor económico es la duración del proyecto. Si hay extensiones del proyecto, si hay extensiones del proyecto en general, o sea, porque el proyecto se retrasa, póngase que no impacte los costos, porque bueno, solo se retrasó y no se trabajó, etcétera, pero eso me va a impactar en el POL y me va a impactar también en el payback. Y eso al final impacta el beneficio económico del proyecto. ¿Okay? Muy importante el tema del alcance. Y lo más importante del alcance es el criterio de los requisitos del producto o del resultado. Ver el mercado, ver la competencia, dónde estamos, cuál es la innovación, cuáles son las tecnologías que están saliendo. En el caso de activos, ¿cómo se están haciendo? ¿Puedo minimizar los costos de operación? ¿Puedo automatizar más la planta? A lo mejor gasto un poco más durante el proyecto, pero en el tiempo yo voy a recuperar más rápido mi inversión. ¿Ok? Y recuerden que los cambios de alcance pueden generar incrementos en todo, en riesgos, en costo, en tiempo, en calidad. Entonces hay que cuidar muy bien esos requisitos desde el principio y controlar muy bien el alcance durante el desarrollo del proyecto. Por último, por supuesto, lo que es la proyección del POL, porque yo tengo que tomar esas decisiones de diseño en función de las necesidades del mercado y en función de los costos o de disminuir costos operativos y de mantenimiento. Les hablo desde mi experiencia personal. Nosotros en GPM trabajamos con hardware de control y sistemas de automatización. Nosotros tenemos una política de buenas prácticas desde hace muchísimos años donde nosotros diseñamos para el mantenedor. Es decir, para que los tiempos de resolución de falla de los sistemas sean mínimos. Haciendo eso, con esa filosofía, nosotros le ahorramos dinero al cliente. No se lo estamos cobrando, pero estamos generando un valor adicional que no me cuesta o que no me carga el proyecto. Por ejemplo, nosotros podemos escoger, ya entrando un poco en la parte técnica, creo que todos saben lo que es un fusible, ¿no? Que es eso que se va cuando hay una falla eléctrica, se dispara. Hay unos aparatitos que se llaman portafusibles. Esos aparatitos llevan el fusible. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay una falla en una de las señales, imagínense que hay un sistema que tenga 1000 señales y se va uno de esos. El empezar a buscar cuál fue el que se fue, o el que se rompió, el que se abrió, que es el término técnico, les puede llevar muchísimo tiempo. Entonces, hay una tecnología, que es muy vieja, por cierto, pero que no todos usan, que es incluir un portabornes, un portafusible que tiene un LED indicador. Y ese LED es rojo, y ese LED se enciende cuando se quema el fusible. Entonces, imagínense que el mantenedor abre la puerta y de 1000 portafusibles ve el que tiene el LED rojo. ¡Wow! El tiempo de parada es mínimo. Entonces, eso es lo que les quiero decir cuando nosotros tenemos que diseñar pensando en el futuro. O sea, esos detalles que no me están cambiando el alcance del proyecto, ¿ok? Pero que yo lo tengo como un criterio. ¿Okay? El hecho de disminuir los costos operativos y los costos de mantenimiento. Porque cuánto le cuesta a mi cliente pararse en la hora o las 2 horas que le va a llevar evaluar esas 1000 señales. ¿Ok? Cuando yo puedo hacer que lo haga en 5 minutos. Entonces, esa es un poco la reflexión que les quiero traer, el hecho de que cada cosa que nosotros diseñamos, planificamos y ejecutamos en nuestro proyecto van a afectar directamente el impacto económico. Y nosotros somos los que tenemos que asegurar ese valor de negocio. Y ese valor de negocio lo hacemos sencillamente controlando cuando pasa algo que eso no pase del proyecto. Es decir, teniendo un buen plan de riesgos, teniendo una buena línea base de costos, teniendo las reservas adecuadas, controlando mi alcance, controlando mi calidad, controlando mi cronograma. Cada uno de ellos me va a impactar de alguna forma en el valor de negocio. Y nosotros como Project Manager tenemos la responsabilidad de que eso no me afecte el valor de negocio en el tiempo.
Y les vuelvo a repetir, el valor de negocio en el tiempo no es solamente dinero, es la eficiencia, es el impacto en el cliente, es el impacto en el equipo, son los beneficios, por supuesto, y es el aporte futuro que le va a dar mi proyecto a cada uno de esos. Entonces, no, en ese caso el portafusible no tiene un costo adicional para comentarles, o es tan bajo que no vale la pena. Y como ya yo sé como proyectista de que ese portafusible le va a generar más valor a mi cliente, lo incluyo desde el principio. Entonces no es un cambio de alcance porque ya yo estoy pensando en mi diseño, ya lo estoy pensando así. Siempre es una tontería más caro, pero no es algo que impacte negativamente mis costos. O sea, pudiera tomarlo en cuenta. Lo que quiero decirles es que en el momento que estamos en las reuniones de planificación, tengo que pensar así, tengo que pensar estratégicamente. ¿Cómo genero más valor? ¿Ok? Y bueno, para finalizar, y de verdad gracias por acompañarme, les dejo este pensamiento de Diego Escobar, el que nos hizo esas preguntas retadoras. Él decía que pronto nosotros, los gerentes de proyectos, esto fue en 2017, eso fue hace unos cuantos años, vamos a tener que tener conocimiento en mercadeas, en finanzas. ¿Por qué? Precisamente para eso, porque no debemos ver solamente los costos de nuestro proyecto, sino que también debemos ver los costos posteriores al proyecto. De esta manera, el gerente de proyecto debería poder ver el proyecto de una manera más amplia hasta el final de la vida del producto, donde los resultados comerciales se realicen por completo. Es decir, este valor de negocio, ¿ok? Nosotros tenemos que, como project manager de este siglo, prepararnos, conocer, estudiar, desarrollar nuestras habilidades estratégicas y de negocio para siempre pensar cómo generamos valor al negocio, ¿ok? Súper importante. Y de verdad, muchas gracias. Voy a quitarles el mute. Ya podemos participar. Bueno, excelente, Gil. Así es. Genera valor al cliente. Ya, profe, estoy leyendo algunas cosas. Sí, generar valor al cliente genera lealtad hacia tu compañía. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Y eso es parte del valor de negocio, que es el impacto en el cliente y la satisfacción al cliente. Ok, profe, ahora sí. Bueno, no, te decía que muy bueno, excelente. Tuvimos una noche maravillosa, sin interrupciones. Hay algunas preguntas que tienes en el chat. No sé si es posible que las puedas responder. Vamos a bajar. A ver. Bueno, agradecido. Ya yo estoy leyendo. Creo que algunas las fuimos respondiendo a medida que le iban. Sí. Ok. Bueno, ya respondimos lo del VPN. Mira, bueno, les comentaba que la tasa de descuento en los proyectos es mi TIR, que es mi tasa interna de retorno. O sea, la tasa de descuento que yo utilizo para mis flujos de cajas proyectados es esa tasa ideal que yo quiero conseguir, ¿ok? Entonces, claro, después que finalice el proyecto, le toca a los financieros, a los economistas y a los contables, ver realmente cuál fue el TIR del proyecto, ¿ok? Pero para efectos de proyección, yo uso esa tasa de descuento como ese TIR, ¿ok? Arrancando, porque todavía no lo sé. O sea, todavía no sé cuánto va a ser realmente. Ahorita lo que estoy haciendo es una proyección. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, José, que había dicho lo de la línea de transmisión, correcto. Los activos pueden ser líneas. Ajá, lo del portafusil que ya te lo comenté, 952809, no veo tu nombre, pero sí, si nosotros lo incluimos desde el principio y no es algo que cargue el proyecto, bueno, yo considero que se debe incluir.
Es más, yo lo voy a llevar más allá, porque si yo considero que hay una tecnología, yo como project manager, y estoy en mi etapa de planificación, y considero que hay una tecnología que va a impactar el negocio de una forma, o sea, disruptiva, que esa es la palabra de moda, yo lo subiría inclusive al comité de cambios. Yo, Gilmauris Weiss. ¿Por qué? Porque considero que esto va a generar, aunque me genere ahorita un costo, a lo largo del tiempo va a generar un impacto total en el proyecto y yo lo soportaría, haría mi análisis de impacto y lo sometería al triple C, yo particularmente. Por eso les decía que no es que corrompamos al alcance, ¿ok? Es que tengamos en cuenta qué cosas podemos agregar al negocio que generen valor y no necesariamente impacto económico. Pero si tiene un impacto económico, sí podemos, bueno, solicitar un cambio de alcance si es el caso, si creemos que de verdad va a ser un impacto positivo, ¿ok? Gracias, 952809, por favor, coloca tu nombre porque es raro ponerle un número. Sí, por favor, pueden colocar sus correos para enviarles eso. En lo que tengamos también el link de YouTube, lo vamos a estar colocando. Yo lo coloco en mi LinkedIn, el profesor Bernardo también lo coloca en su LinkedIn. Como les dije, vamos a estar este mes hablando de pensamiento estratégico, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a hacer, cómo podemos empezar, porque eso es algo que nos lleva toda la vida y nunca terminamos de llegar a grandes ligas, como me decían por allí, pero podemos intentarlo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de eso. Gracias, Jean. Gracias, José. Gracias, Edwin. Bueno, si no hay más preguntas, ahí están mis datos. En LinkedIn me pueden conseguir como Gilmauris Weiss. Créanme que no hay muchas Gilmauris en el mundo. Así que no va a haber ningún problema por eso. Y yo voy a parar acá. Bueno. Y bueno, si pueden, yo sé que es de noche, a lo mejor están en pijamas, pero los que puedan abrir la cámara, porque Diana tiene su tradición y ella toma su foto al final de los webinars. Aquí estoy. ¿Lista, cariño? Voy, ya estoy esperando que abran el resto de las cámaras. Mire, ustedes hacen así y no se ve el pijama, así. No, cero pijama. Excelente. Excelente, bueno, gracias a todos, de verdad, muy agradecido de participar. Gracias por acompañarme, de verdad que sí. Y el Mari y acompañarnos, de verdad que sí. Hoy, 1, 2, sonrisas. Una sonrisa. Ya, listo. Gracias. Excelente. Bueno, si tienen cualquier duda, cualquier cosa, ahí les dejé mi correo. También me pueden escribir por LinkedIn, no hay rollo. En Instagram es @gilmaurisbaisi. ¿Qué más? Ya tienen todas mis coordenadas, me pueden conseguir por cualquier lado. Los invito a que el profesor va a seguir dando algunos webinars con otros invitados que van a estar de verdad geniales. Nosotros también vamos a estar trabajando con unas capacitaciones en desarrollo de habilidades de negocio. Pueden conseguir la información con Voz de Consultores. A partir del 15 de junio empieza uno de los cursos. Le pueden escribir directo a Voje para eso. Y vamos a estar trabajando eso, a desarrollar las habilidades de negocio y las habilidades estratégicas de los líderes de proyectos del siglo XXI. Excelente. Bueno, de verdad que nuevamente agradecido por habernos estar presente en el día de hoy, en esta noche del viernes. Gracias, Yelmaris, por tu presentación. Excelente, de verdad. Te felicito. Y bueno, vamos a continuar haciendo esta serie de webinars para seguir dándole valor a nuestra profesión de Project Manager
en gerencia de proyectos, utilizando en algunas ocasiones pues no solamente el estándar del PMI, el PMBOK de esta edición, sino viendo también otros estándares que están en el orden global y ver qué dicen esos otros estándares. Pero de verdad, muy agradecido, felicitaciones para ti y para todos. Gracias a Mariagni, gracias a José, a Ewe, a Ángel Córcega, nuevamente apreciado colega, qué bueno verte por aquí, por este medio, y a todos aquellos que de alguna forma pues han sido mis alumnos. Víctor Barrera, conectado desde Panamá, el cual está en un curso de preparación para la certificación, Gil, porque quiere ser PMP. Entonces, bueno, lo estamos ayudando a lograr ese objetivo. Y así a otros tantos colegas que hoy nos acompañan. También nos acompaña Beatriz Núñez, que estuvo con nosotros un tiempo, pero por razones de trabajo, pues no está presente ahora, pero está en este webinar. Gracias, Beatriz, por conectarte. Azalea, por fin te conozco personalmente, de verdad que sí, hemos hablado mucho por el chat de gerencia de proyectos de consultores, qué bueno tenerte esta noche, y de verdad ha sido un grato placer que ustedes estén todos conectados, Germán, bueno, y todos los que realmente hoy estuvieron a punta de lanza, acompañando a Gilmari en su webinar sobre evaluación económica financiera de proyectos, haciendo énfasis en el tema de flujo de caja. Un tema muy sonado en esta época de reacciones disruptivas, como el caso del COVID, pero seguimos luchando y seguimos trabajando para dar la mejor respuesta. De verdad, feliz noche. Gracias a todos por haberse conectado y esperen noticias nuestras por las redes, en donde vamos a tener una serie de webinars en los próximos días. El siguiente va a ser el día 24, que va a ser un webinar sobre gestión de riesgos en el área de construcción, en proyectos de construcción. Entonces van a estar todos invitados, me va a acompañar Gerardo Medina y voy a estar yo presente con él facilitando este nuevo webinar. Así que todos están invitados cordialmente, que pasen una feliz noche y recuerden, cuídense mucho, quédense en su casa. ¿Ok? Feliz noche, gracias.